Buenos días, gracias por estar con nosotros en este módulo de órbita y oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmo en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. El día de hoy veremos el tema de fracturas orbitarias. Seré yo quien dé el tema hoy y en la mesa redonda tendremos grandes oculoplásticos que estaremos pendientes de sus preguntas. Nos acompaña el doctor Víctor Tapia, el doctor Ernesto Natera, el doctor Alfredo Medina y Tonat Azcárate. Así es que vamos a empezar con la plática el día de hoy y estaremos muy atentos a todas las preguntas que nos hagan. Un momento, yo quisiera hacer una introducción. La plática la va a dar la doctora Verónica Escalante. La verdad es que es un honor con Vero, porque es la presidenta de nuestra sociedad este año virtual y siempre con muchas ganas, con mucho aporte de ciencia y de organización. Así es que, Vero, es un gusto estar contigo en esta plática y muchas gracias por la No, al invitación. contrario, Y felicidades por tu año. muchísimas gracias a todos. Yo siempre dije que sería un año diferente, pero la verdad es que no pensé que de esta forma. Pero bueno, ok. Vamos a hablar el día de hoy de fracturas y algo que es muy importante en cualquier tema del que nosotros hablemos es tener claro cómo es la anatomía de la zona a la que nosotros nos vamos a referir. Y entonces, no vamos a repasar evidentemente nada de anatomía, solamente recordar que la órbita está formada por 7 huesos, como se observa en la imagen que se encuentra en la parte inferior. Cabe señalar que para el tema de fracturas, la órbita se divide en 4 paredes y estas 4 paredes están representadas en este esquema como lo que serían el techo, la pared medial, el piso y la pared lateral. Es importante señalar que de estas 4 paredes, 3 corresponden al oculoplástico y el techo es terreno exclusivo del neurocirujano. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque las fracturas del techo orbitario, como sabemos, tienen mucha posibilidad de estar relacionadas no solamente con el ojo, sino también con el cerebro. Y aunque dan manifestaciones oculares que son muy importantes y los neurocirujanos lo saben, como por ejemplo dan ptosis, descenso del globo ocular y dificultad para la elevación, como se observa en este paciente, el problema no son tanto las manifestaciones que nos dan a nivel ocular, sino las complicaciones que pueden derivar de este tipo de fracturas. Entonces, para nosotros como oculoplásticos sería muy difícil tratar de manejar este tipo de complicaciones, como puede ser las deformidades que estos pacientes lleguen a tener, o las fístulas de líquido cefalorraquídeo, las fístulas carotido-cavernosas a esta zona, o la lesión que podamos tener de los nervios craneales al acceder a estos sitios. Entonces, es importante recordarles a todos los médicos oftalmólogos, becarios, residentes que nos acompañan, que cuando se enfrenten a este tipo de fracturas, definitivamente son terreno del neurocirujano. Ahora, en relación a las otras 3 paredes, que son piso, pared medial y pared lateral, estas sí nos compete a nosotros su manejo, su diagnóstico, el tratamiento y absolutamente todo. En relación a la epidemiología, es importante señalar que la proporción de hombre-mujer en cuanto a la fractura siempre van a llegar en promedio 3 a 4 hombres por cada mujer que llegue con este tipo de lesiones. Antes de la pandemia existía un mayor grado de fracturas ocasionadas por los accidentes automovilísticos en moto o en alguna de estas situaciones. En segundo lugar estaban los asaltos y en tercer lugar los deportes que practican los hombres que tienen que ver con contacto de la zona periocular. Desafortunadamente con la pandemia también esto ha cambiado y en los hospitales la mayor parte de los pacientes que llegan con fractura, por lo menos de piso, pared medial y pared lateral, son ocasionados por los asaltos y las agresiones que están sufriendo en la calle. En el caso de las mujeres, desafortunadamente sigue siendo como primera causa de fracturas el abuso doméstico que sufren en su casa. Y en el caso de los niños, la proporción de los niños con niñas, siempre van a llegar más niños a la consulta con este tipo de fracturas, y en ellos sí, la mayoría son por accidentes que tienen propios de los juegos que ellos realizan. Ahora bien, en cuanto a entender qué es lo que pasa en una fractura para que se genere, es importante recordar que existen 2 teorías, y para eso vamos a ver las imágenes que tenemos aquí. En la imagen de la parte superior, aquí nos explican que cuando sufrimos un trauma,
Es cierto que la parte ósea puede llegar a recibir el impacto, pero en esta teoría quien sufre más son los tejidos blandos. Entonces, nos dicen que aquí existe un golpe directo que va a generar un desplazamiento posterior del contenido de la órbita. Eso va a hacer que aumente la presión intraorbitaria, y este aumento de presión intraorbitaria generada por el desplazamiento de los tejidos blandos va a hacer que las paredes óseas terminen por sufrir esa fractura o esa fisura. Entonces, esta teoría recibe el nombre de teoría hidráulica de las fracturas. Y en relación a el otro mecanismo, en esta se menciona que cuando el reborde orbitario sufre un trauma, quien sufre más es el tejido óseo, porque de alguna forma sufre un tipo de transmisión de energía que genera un movimiento en la fractura, lo mencionan como un tipo de pandeo, que va a generar que las paredes óseas más débiles, que en este caso van a ser la pared medial y el piso, se fracturen. Entonces, estas son las dos teorías que la mayoría de las veces nos van a explicar por qué se presentan las fracturas de piso y pared medial en los pacientes. Cabe señalar que estas son las que con mayor frecuencia nosotros como oculoplásticos vamos a observar. Ahora, vamos a pensar que a ustedes les llega un paciente que tienen la sospecha que pudiera tratarse de una fractura. ¿Qué es lo más importante que tienen que tomar en cuenta? El antecedente, lo que les diga el paciente que le pasó antes o por lo que está acudiendo por ustedes. Entonces, el antecedente del trauma siempre va a ser muy importante. Tienen que interrogar qué fue lo que pasó para tratar de entender cuáles son las zonas que están involucradas en la lesión que sufrió este paciente. Pero independientemente de eso, tienen que explorar en todos los traumas la agudeza visual. Esto es muy importante. Algunas veces nos comentan, es que estaba tan cerrado el párpado que no me permitía evaluar la agudeza visual. Recuerden que muchos de estos casos van a ser casos médico-legales y en algunos de estos casos se llega a perder el globo ocular. Entonces, por eso, el tomar la visión, aunque sea tratando de abrir los párpados del paciente, es muy importante. Todo paciente con trauma tiene que ser evaluada la visión. Esto es muy importante. Entonces, esto no pasarlo por alto. También el observar si los músculos extraoculares tienen o no movimiento, aunque haya una inflamación muy intensa, hay que tratar de valorarlo, porque recuerden, estos pueden ser casos médico-legales. También no está por demás tomar siempre lo que es la exoftalmometría y preguntar así minuciosamente qué fármacos consumen estos pacientes, porque hay algunos fármacos, ya sea de patente o naturistas, que generan sangrado al momento de que nosotros estamos haciendo la cirugía y es importante considerarlos. También recuerden, cuando les llegue un paciente que ustedes sospechan que tiene fractura, es importante pedirle que no se suene la nariz y de igual forma dejarle prednisona vía oral a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día y obviamente dosis reductiva de forma semanal. Esto si no tiene alguna contraindicación, que sea un diabético descontrolado, digo, evidentemente en esos casos pues no podemos manejarle este medicamento. Ahora bien, el cuadro clínico de las fracturas va a ser como muy característico, independientemente de que se trate de una fractura de piso, de pared medial o de pared lateral, muchas van a compartir, estas tres fracturas van a compartir el cuadro clínico que evidentemente va a tener variaciones. Pero, por ejemplo, estas fracturas siempre recuerden, lo más importante es el antecedente del trauma periorbitario. ¿Qué vamos a observar en estos pacientes? Bueno, pues como se ve aquí en la imagen, estos pacientes van a llegar con un edema importante de los tejidos blandos, se observa claramente en las imágenes, y la típica equimosis periorbitaria. Hay que recordar que en estos pacientes, no sé si alcancen a ver el esquema que se encuentra en esta zona, se ve claramente cómo está esta fractura y cómo es que el músculo cambia de posición. Entonces, en estos pacientes va a ser característico que lleguen a tener limitación de los movimientos oculares dependiendo de dónde esté localizada la fractura. En el ejemplo que yo les estoy poniendo aquí es específico, evidentemente, del piso de la órbita, para que vean la modificación que sufre el músculo y por lo tanto, porque este tipo de pacientes cuando tienen una fractura de piso, llegan con nosotros refiriendo limitación en cuanto a los movimientos verticales, como se ve en esta imagen, que el paciente puede elevar fácilmente el ojo del lado derecho, pero el ojo que tiene la fractura está restringida esa elevación.
Y en estos pacientes, evidentemente, la diplopia va a ser de tipo vertical. Recordemos que las fracturas pueden presentarse en conjunto, es decir, puede llegar un paciente que solamente tenga una fractura de piso, pero muchos pacientes llegan con fracturas combinadas, puede llegar con fractura de piso y pared medial. Entonces, en estos pacientes también algo que al principio no es muy evidente es el enoftalmos. Y al principio no es evidente porque el trauma lo que genera es inflamación. Entonces, los tejidos parecen estar en su lugar. Pero conforme van desinflamando los tejidos con el paso de las semanas, el paciente va observando que el ojo se va sumiendo, es como ellos lo refieren. Y en esta lista que tenemos aquí pusimos la explicación de por qué en estos pacientes el párpado da la impresión que va bajando porque, como menciona el paciente, él siente que el ojo se está sumiendo. Si ven la imagen que se encuentra en la parte superior, se ve claramente cómo la grasa orbitaria se desplaza. Y entonces lo que pasa en estos pacientes y que genera el enoftalmos es que existe un prolapso del contenido orbitario hacia el seno maxilar, es decir, la grasa, músculo, o sea, todo se baja hacia el seno muscular. Esta grasa que baja no solamente baja, sino que también se atrofia, se empieza a deshacer. Evidentemente es porque se perdió el soporte que tenía la órbita y eso va a hacer que el volumen de la órbita sufra un cambio importante, manifestándose en el paciente como ese hundimiento que ellos van a referir conforme van pasando los días. En estas imágenes se ve claramente cómo el paciente va a ir notando ese hundimiento. La prueba de educción forzada es bien importante, se colocan gotitas de tetracaína y con una pinza de conjuntiva tienes que elevar el ojo o moverlo hacia la dirección donde tú pienses que está la fractura, ya sea de piso o de pared medial, para poder evaluar realmente si tienes una restricción. Esta prueba, aunque no lo crean, es muy importante porque nos ha pasado que hay pacientes que sufren un trauma y no pueden elevar el ojo y nosotros pensamos solamente que tiene una restricción, no realizamos la prueba de la pinza y la sorpresa nos la llevamos cuando operamos al paciente, le dejamos bien colocada la placa de Medport de titanio, de lo que sea, y el ojo sigue sin subir. Y es cuando nos damos cuenta que en realidad el ojo no es que tuviera algo que lo estuviera restringiendo, sino que en realidad era un ojo que ya estaba paralizado. Entonces, esta prueba de verdad es bien importante que la realicemos siempre antes de sospechar que existe o no un atrapamiento de músculo, grasa o lo que sea. La hipoestesia del nervio infraorbitario también es algo que pocas veces le preguntamos al paciente y el paciente lo que nos refiere es que desde el accidente siento dormida la mejilla, siento diferente la zona de los dientes. Algunos te dicen que sienten piquetitos como de alfiler, es decir, todos estos cambios son porque la fractura pudo o no haber lesionado el trayecto que sigue el nervio infraorbitario. Entonces, es importante también siempre interrogarlo. Ahora, cuando la fractura está encaminada a la pared medial, aparte de lo que ya mencionamos, podemos encontrar también la diplopia, pero en este caso va a ser horizontal. La diplopia va a ser horizontal porque evidentemente la restricción de los movimientos va a ser en esta dirección, como en el caso de este paciente que vemos como el ojo derecho se mueve sin ninguna restricción, pero el ojito del lado izquierdo manifiesta una franca restricción de forma horizontal. Entonces, la diplopia va a cambiar en relación a donde tengamos la fractura. En el caso de las fracturas de piso, pared medial, pared lateral, el tratamiento va enfocado a la restauración anatómica, es decir, a componer lo que fue fracturado de forma anatómica. Por eso el conocer la anatomía es muy importante en este tema. ¿Cómo llegamos nosotros al diagnóstico? Lo más importante, como lo mencionamos desde el principio, siempre va a ser la clínica. Eso va a ser lo más importante. Y el antecedente del trauma es lo que nos va a dar la pista más importante. De ahí en fuera tenemos que contar con un estudio de imagen que respalde nuestro diagnóstico. Hace tiempo, la imagen más importante que se tenía era la radiografía. En la actualidad, el estándar de oro para el trauma, por lo menos para las fracturas de piso, pared media y lateral, viene siendo la tomografía de órbita. Es importante que tomen cortes axiales, coronales y sagitales, porque cada una de estas tomas nos va a dar información importante de la fractura, tanto la extensión, la localización. Entonces,
todos los cortes vienen siendo muy importantes. En el caso de las fracturas o la sospecha de fractura, las tomografías siempre tienen que ser simples, no es necesario nunca colocarles contraste. Ahora, como lo dijimos, en cuanto al tratamiento, siempre va a ser lo más importante la restauración anatómica. Eso es lo que buscamos en absolutamente todas las fracturas. Entonces, en esta imagen se ve claramente cómo la grasa de la órbita está desplazada hacia el seno maxilar. Y lo que se intenta es colocar una barrera que regrese a la órbita y al músculo, en este caso involucrado, a su lugar anatómico. Es importante que recordemos que no todas las fracturas tienen que operarse de forma inmediata. ¿Cuáles sí no pueden esperar? Un caso especial es el de los niños. Cuando nosotros tengamos un niño que haya tenido un accidente y que sospechemos en una fractura, que el niño llegue con diplopia, que tengamos la tomografía en la mano y que veamos que existe el atrapamiento del músculo recto inferior y la diplopia nos lo esté corroborando, entonces en el caso de los niños sí es importante operarlos porque ellos pueden desarrollar lo que es un reflejo oculocardíaco que no va a responder a las medidas que siempre se aplican. Y hay que tener cuidado porque en muchos niños las fracturas pueden manifestarse simplemente como náusea y como vómito. O los niños también pueden desarrollar síndrome compartimental. Por eso, en el caso de los niños hay que tener un cuidado especial y siempre ser más observadores. Ahora, ¿hay fracturas que pueden esperar? Sí, claro, hay fracturas que pueden esperar 2 semanas a ser operadas sin que el paciente tenga ninguna complicación después. Estas fracturas son cuando el paciente tiene, por ejemplo, diplopia en posición primaria de la mirada y en la mirada hacia abajo. Recordemos que son las más importantes. La mirada al frente y la mirada hacia abajo. Y evidentemente con prueba de la pinza positiva. Cuando la fractura tiene más del 50% de extensión del piso orbitario, también esta fractura puede esperar 2 semanas. Y cuando hay un enoftalmos mayor a 2 milímetros. ¿Por qué es importante esas 2 semanas? Porque nos va a ayudar a que los tejidos desinflamen, a que la cirugía para nosotros sea más accesible, sea más fácil y que realmente en esas 2 semanas podemos evaluar en qué condiciones está el paciente. Ahora, no todas las fracturas se operan y esto es muy importante mencionarlo, porque a veces no se genera una fractura como tal, sino solamente una fisura o una fractura muy pequeña que no va a generar ningún cambio, ninguna alteración en el paciente. Por ejemplo, cuando la diplopia es mínima, insignificante, y sabemos que al dejarlo esas 2 semanas, con medicamento vía oral como la prednisona, el paciente puede desinflamar al 100%. Cuando no existe esta diplopia, los movimientos oculares son normales, no existen oftalmos y también por evidencia tomográfica el tamaño de la fractura es muy pequeña. Estas pueden mantenerse simplemente en observación. Ahora, si tenemos al paciente que sí cumple los requisitos para operarse, ¿qué tipo de material podemos usar? Lo importante es que ustedes recuerden que cualquier material que pongamos en el cuerpo humano y por lo menos en la órbita tiene que tener estas 4 características. Ser biocompatible, flexible, resistente y no alergénico o tóxico para la órbita. Entonces, existen muchos materiales, afortunadamente, que cumplen estos requisitos. Por ejemplo, podemos poner para las fracturas huesos, como de la cresta ilíaca, costillas, pared del seno maxilar o mandíbula. También podemos poner cartílago. Otra opción que tenemos de materiales son la duramadre, la fascia lata y los huesos de donante fallecido. Pero para nosotros como oculoplásticos, lo que se nos hace el mejor material es tanto el titanio como el polietileno poroso de alta densidad. Para nosotros, por lo menos, es el material más fácil de manejar en esta zona que nos corresponde. Ahora, una vez que tenemos al paciente que se necesita operar, que tenemos el material o pensamos en el material ideal de acuerdo al tipo de fractura, la otra pregunta que nos hace el paciente es, ¿me va a quedar cicatriz o por dónde va a ser la cirugía? Para poder explicarle al paciente por dónde va a ser la cirugía, cabe recordar que tenemos 5 vías de entrada para la órbita, específicamente para el piso. Por ejemplo, tenemos la incisión subciliar por abajo de las pestañas. Tenemos la incisión a nivel del surco palpebral inferior. Tenemos otra incisión a nivel del reborde orbitario. Esto es cuando queremos entrar a través de piel, pero también podemos hacerlo a través de la conjuntiva. Y eso es por medio de incisiones como se observa aquí, que se encuentran abajo del tarso o la incisión que se encuentra a nivel del fondo de saco. Entonces,
Aquí el cirujano tiene que pensar si va a entrar subciliar, a nivel del surco palpebral inferior o el reborde orbitario. Si lo va a hacer por piel o si lo va a hacer por conjuntiva, abajo del tarso o a nivel del fondo de saco. Evidentemente, estas dos grandes vías para entrar tienen sus ventajas y sus desventajas. La mayoría de los oculoplásticos comentan que al entrar por piel, la gran desventaja que han observado es que a algunos pacientes les han quedado con ligera retracción palpebral. Es como la desventaja principal, pero tiene la ventaja de que no tienen que desinsertar el tendón cantal-lateral. Ahora, a nivel de conjuntiva, la ventaja es que no te deja retracción palpebral o puede ser mínima, pero tienes que desinsertar el tendón cantal-lateral. Entonces, ambas vías tienen tanto ventajas como desventajas. Vamos a poner este caso. Este es un masculino, casi 60 años, que nos llegó al Hospital de la Luz, habiendo recibido un trauma. Entonces, este paciente, si se fijan, tiene edema palpebral, equimosis, tiene incluso una herida abajo de la ceja. Esta herida se sutura el mismo día que llega al departamento de órbita. Pero lo más importante, si alcanzan a ver el estrabograma, intentando colocar las nuevas posiciones de la mirada, se observa sobre todo en estas imágenes, la limitación que existe para la elevación es como la más evidente. Incluso si se observan en la parte de abajo, el paciente desplaza bien el ojo hacia abajo, pero hacia arriba sí tiene esta limitación que es muy marcada. Entonces, cuando nosotros solicitamos la tomografía, nosotros vemos cómo este paciente tiene la fractura tanto de piso como de pared medial. En estos pacientes es muy fácil localizar el efisema que se forma por la fractura que se encuentra en lo que es la pared medial. Yo les voy a poner con fotos, que es más fácil que con video para ir siguiendo cada paso, cómo es que yo he aprendido a hacer estas cirugías. En este paciente yo decidí hacerlo por piel porque me he dado cuenta que a los hombres no les preocupa tanto tener cicatrices y de hecho algunos hasta las presumen. Entonces, en este paciente decidimos hacer la herida por piel para tener incluso un acceso como más fácil a la zona que nos interesaba. Entonces, hacemos primero una incisión subciliar, 2 a 3 milímetros por abajo de las pestañas. Después, lo que yo hago es con una pinza .5, a mí me gustan mucho las pinzas fuertes, levanto un colgajo y lo que trato de tomar con mi pinza es solamente piel y músculo. Ahí sí soy muy cuidadosa y entro con una tijera Stevens. Con esta tijera Stevens, que puede ser curva o recta, cualquiera de las dos. En lo personal me gusta más la curva. Lo que hago yo con esta tijera es que por abajo de ese colgajo yo voy abriendo la tijera, pero la abro lo más que puedo. No corto en ningún momento ninguna fibra, no corto nada. La tijera lo único lo que la utilizo es levanto el colgajo, entro con la tijera y empiezo a abrir. Empiezo a hacer esta maniobra en todas las direcciones. Entonces, si ustedes se fijan, es un plano que tiene la ventaja de que nos ayuda un poquito con que no tenemos tantos vasos que pudieran ahí estar sangrando. Sí hay sangrado, pero es no tan importante. Entonces, yo sigo con la tijera disecando para tratar de llegar hasta el reborde orbitario. Cuando yo considero que ya he llegado al reborde orbitario, con un desmarres, como se observa en la imagen, yo tracciono mi colgajo, que si observan aquí detalladamente, solamente tiene piel y músculo. Entonces tracciono mi colgajo hacia abajo y lo que voy a hacer después es que voy a empezar a traccionar de forma que voy a dejar libre lo que viene siendo el periósteo. Esto que ven aquí, esto que se ve como hueso, tiene una capita arriba justo que es el periósteo que lo cubre. Entonces, una vez que yo ya tengo el piso y que lo puedo ver, lo que yo voy a hacer es que con una hoja de bisturí voy a abrir el periósteo. Yo este paso lo hago recargándome literal en el hueso porque yo necesito ver la marca del bisturí y aquí se ve claramente cómo al momento de ir traccionando el bisturí, yo voy marcando el periósteo para que yo vaya viendo cómo se va abriendo. Una vez que lo he marcado, empiezo con el desperiostizador a empujarlo hacia abajo. Yo primero siempre empujo hacia los pies del paciente. Y no sé si alcanzan a ver esta imagen que es muy clara, pero aquí se ve esto que ven aquí totalmente, es el hueso. Todo esto ya es el reborde orbitario. Y esta capa blanca que se observa aquí es el periósteo que estuve bajando.
Una vez que lo he bajado, ahora yo empiezo con el desmarres a empujar hacia arriba, hacia lo que vendría siendo el ojo del paciente, para tratar de levantar también el periósteo. Y el periósteo corresponde a esta capita blanca que alcanzan a ver aquí. Se ve entre la garrita y el desperiostizador, esta capa blanca, esto es el periósteo. Entonces, trato de levantarlo. Evidentemente va a haber una zona donde va a estar roto, porque es por ahí por donde pasó la grasa. Entonces, hay que irlo despegando con muchísimo cuidado. Yo aprendí con el doctor Medina a usar muy bien los instrumentos para ir levantando el periósteo con mucho cuidado, a utilizar incluso las gasas, los maleables para ir traccionando el periósteo, y llega un momento en que uno se empieza a desesperar porque tú quisieras ver pronto la fractura, y es tratar de levantar lo más que puedas tu periósteo, para que en algún momento, no sé si alcancen a ver la imagen, pero se empieza a observar la fractura. Y es ahí donde vas a encontrar tu periósteo, que va a estar abierto y por donde atravesó la grasa. Entonces, una vez que tú encuentras tu fractura, miren, aquí se ve con muchísimo detalle lo que es la fractura. Entonces, todo esto que se ve aquí, incluso se corre para acá, como vieron en las tomografías, hacia acá, todo esto corresponde a lo que va siendo la fractura. ¿Qué es lo importante? Que nosotros vamos a traccionar, todo esto es grasa, todo el tejido que está ahí entrampado, y es válido hacerlo. Por lo menos yo aprendí con los maleables, es colocar uno sobre otro hasta que nos traemos todo. En ocasiones he tenido que usar el ganchito de estrabismo para tratar de jalar algunas estructuras que están como más pegadas, porque desafortunadamente hay pacientes que llegan después de 3, 4 meses de que les pasó el accidente, porque ya tienen el ojo en enoftalmos y la restricción como que muy, muy evidente. Entonces, es bueno esperar, pero pues tampoco tanto tiempo. Entonces, aquí, después de que una vez que has localizado tu fractura, lo importante es que tú tengas tu material a la mano. La ventaja del Medport es que es un material maleable, que si lo colocamos en agua tibia, lo podemos moldear al tamaño que nosotros necesitemos. Entonces, la ventaja de este material es que, aparte de que se puede moldear, se puede cortar de la forma que uno considere prudente para abarcar la fractura. Otra cosa que nunca deben de dejar de hacer es que una vez que ustedes colocan el material, tienen que realizar la prueba de la pinza para ver si la prueba de la pinza que ustedes hicieron antes de operar al paciente les permite que el ojo ahora sí ya se desplace o sigue con la misma restricción. Una vez que tú haces la prueba de la pinza y el ojo se puede mover sin problema, es cuando procedemos a suturar. Algo que es muy importante es suturar el periósteo. Ese es como una estructura clave para que nuestro material se quede siempre en esa posición. En esta imagen se ve claramente cómo el Medport se encuentra aquí colocado, y estamos ahorita ya a punto de dar el primer punto para lo que va a ser el periósteo. Entonces, aquí se ven los puntos donde estamos suturando el periósteo. Evidentemente, nuestro material ya está en la parte interna. Y una vez que yo cierro el periósteo, vuelvo a realizar la prueba de la pinza, porque me ha pasado que coloco el material, de alguna forma se mueve, y la prueba de la pinza empiezo a tener problemas. Entonces, hasta que yo verifico que ya está nuevamente desplazado, es cuando yo decido ya cerrar piel, porque me ha pasado en ocasiones que tengo que volver a abrir el periósteo y volver a reacomodar mi material. Entonces, ¿qué es algo que es importante y que hemos aprendido cuando operamos fracturas? Que hay estructuras anatómicas que tenemos que conocer antes de colocar este tipo de materiales. Por ejemplo, estas tal vez para mí son las estructuras más importantes cuando operamos una fractura. Lo que es el reborde orbitario, que se observa en esta zona, miren, corresponde a la línea número 1 y que tenemos siempre que ubicarlas. También lo que es la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior. Esto es bien importante porque nos han llegado pacientes que sus médicos que los operan confunden esta fisura con una fractura, y entonces llegan con material pero colocado encima de la fisura orbitaria inferior porque piensan que esta es la fractura. Entonces, anatómicamente tenemos que estar preparados para saber que esta estructura siempre va a estar ahí y no podemos colocarle algún material si es que no tiene algún daño. Otra estructura que es muy importante es un resalte orbitario posterior, que es una estructura anatómica normal y que muchas veces se confunde también con un trazo de fractura cuando nosotros estamos tratando de ubicar nuestra fractura. También el agujero óptico. Yo sé que suena raro, pero
hemos visto pacientes que les colocan material hasta lugares donde no nos imaginamos. Y la fosa lagrimal también es una estructura que tenemos que conocer bien. Ahora, es bien importante que ustedes vean esta imagen porque justo aquí es el cambio entre lo que es el piso y la pared medial. Y entonces, muchas veces cuando operamos una fractura de piso, esto es bien importante, la misma fractura de piso nos va a permitir que nosotros desplacemos nuestro material para que nosotros cubramos esta parte que corresponde a la pared medial. Esto no es piso. Y muchas veces anatómicamente pensamos que el piso es un cuadrado, el piso es un triángulo. Entonces, cuando colocamos nuestro material en el piso, si lo desplazamos un poquito hacia arriba, podemos ya estar cubriendo la fractura de nuestra pared medial. Por eso esta imagen es muy importante. Ahora, existe un área clave que se ha visto en la mayoría de los artículos que es como muy propensa a sufrir la fractura y es justo esta zona que se ve aquí. Y es una zona de transición entre el área posterior-medial del suelo de la órbita y la pared medial. Esta es un área clave porque es una zona que se ha visto por los impactos, que es muy fácil que se rompa, pero que es muy difícil que se llegue allá para repararla. Por eso se considera un área clave. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? No todas las fracturas se van a poder reparar con MED, por eso es algo importante que deben de considerar. Hay fracturas que se tienen que reparar con placas de titanio. Y para evidentemente operar con placas de titanio tenemos que tener por lo menos este material que viene marcado en esta zona, ¿ok? ¿Cuáles son las fracturas que forzosamente llevan placas de titanio? Aquellas fracturas que involucran el reborde orbitario. Si involucra reborde orbitario, por favor, tiene que ser a fuerzas titanio, no puede ser Medport. Cuando es una fractura que es de piso y de pared medial muy grandes, que no tienen un lugar donde pueda reposar tu Medport, forzosamente es de titanio, porque por ejemplo, vean esta imagen que se encuentra en esta zona. Si nosotros colocamos aquí una placa de Medport, esta placa de Medport se va a desplazar hacia el seno maxilar, porque no tiene el soporte en la parte posterior. Entonces, aquí es donde la utilidad de las placas de titanio recobra esa gran fuerza y porque muchos médicos están optando por empezar a utilizarlas. Ahora, aquí les estoy mostrando cómo es una placa de titanio de las que nosotros ponemos y no sé si alcancen a ver, aquí se ve claramente el trazo de la fractura. Aquí se observa, miren, entre estos dos, aquí está el trazo que se observa de la fractura. Entonces es importante que nosotros coloquemos de forma correcta los tornillos. Nosotros a veces durante la cirugía nos ha pasado que se nos caen algunos tornillos y a veces pedimos 6 y terminamos poniendo 4, 3, porque de verdad a veces son tan pequeños que se caen. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes coloquen su placa de titanio de una forma que le dé mucha estabilidad a ese tejido de la órbita. Aquí tenemos el resultado de nuestro paciente. Evidentemente, si se fijan, existe esa retracción que nos refiere a la literatura que puede encontrarse cuando se entra por piel, pero esta retracción no siempre es permanente. Entonces, aquí tenemos al paciente en un pre y aquí lo tenemos 3 meses después. Ahora, lo más importante, evidentemente, pues en este paciente era la diplopia y los movimientos. Entonces, si se fijan en estas fotografías de este paciente, pues esa diplopia, esa restricción de los movimientos, por lo menos ya no la tenemos. Ahora, recordemos que también mencionamos que las fracturas de la pared lateral también corresponden al oculoplástico. Las fracturas de la pared lateral parecen difíciles de operar, pero en realidad no lo son tanto. Sí existe una pinza, perdón, ahorita olvidé el nombre, con el que a veces hacemos como un mecanismo de palanca para tratar de levantar este hueso, porque este hueso al momento de fracturarse puede estar desplazado o solamente fracturado pero sin desplazarse. Y aquí lo más importante pues es colocar las placas de titanio para alinearlo y dejarlo en su posición correcta. Estos pacientes cuando tienen fractura de pared lateral nos van a llegar, pero nos van a referir al antecedente del trauma, sobre todo en esta zona. Y clínicamente también vamos a ver que van a presentar caída del canto lateral y del párpado, sobre todo el tercio externo. Pueden tener o no atrapamiento del recto lateral y del recto inferior y el enoftalmos va a ser igual importante, como en el caso de este paciente. Si observan, el enoftalmos es muy, muy evidente. Entonces, en este tipo de pacientes igual colocamos placas de titanio.
Listo, pues de fractura sería todo lo que veríamos en el tema de hoy. Y ahorita que empiecen con las dudas, la mesa redonda ya estaremos listos. Listos. Ahí está. Listo ya. No sé si tengamos alguna duda. Perdón. Para las personas que nos piden el Atlas, entre el viernes y el sábado lo mandamos a más de 100 personas que nos hicieron favor de enviarnos WhatsApp. Pero como yo les decía, no es que manden su correo electrónico, es que manden WhatsApp. Ahorita aquí en los mensajes les pongo mi número para que me manden ahorita un WhatsApp y en cuanto termine la presentación de hoy, yo de forma inmediata se los hago llegar. Pero recuerden, es por mensaje. Para la mesa redonda, no sé si existe alguna duda. No, excelente plática, Vero, felicidades, me gustó mucho, cubres todos los aspectos completos de lo que es el abordaje para las fracturas, porque como dices tú, justamente lo más importante, si se puede en el paciente, es tratar de averiguar el mecanismo de lesión, porque eso también te va a dar una idea de la extensión del daño. Aquí alguien está preguntándote, ¿cuál es el manejo postquirúrgico que recomiendas? Bueno, yo el manejo en estos pacientes, siempre antes de que el paciente sea operado, siempre le explico, para que no se espante, que puede tener una fractura, se le enseño en la tomografía y le explico que después de la cirugía puede tener un poco más marcada la diplopia, porque vamos a colocar un material, por ejemplo, en el piso de la órbita y la misma cirugía va a generar reacción inflamatoria. Entonces, eso va a hacer que el ojo se eleve. Entonces, me ha tocado pacientes que los opero y tienen diplopia, que antes de la cirugía no era tan marcada, pero ya están entendidos que conforme vayan pasando los días, esa diplopia va a ir bajando. Entonces, yo después de la cirugía siempre les coloco un parche. El parche se los dejo 24 horas y les pido que se apliquen hielo. Eso para mí es muy importante. El hielo les pido que se lo apliquen 20 minutos cada hora, desde que llegan a su casa hasta que se van a dormir. El primer día es sobre el parche y los siguientes 2 días es directo sobre la piel del párpado para que tratar de desinflamar los tejidos. Siempre, si el paciente no tiene contraindicación, les dejo prednisona vía oral, 1 miligramo por kilogramo de peso. Y también durante el momento de la cirugía, si no existe ninguna contraindicación, les dejo prednisona 8 a 16 miligramos IV durante el momento de la cirugía. También para mí es importante dejarles Trasidex en la herida, si es que fue por piel, para que con el paso del tiempo se vaya desvaneciendo. Y en algunas ocasiones sí he dejado antibiótico vía oral. Sé que esto pues no es como tan mencionado, pero yo sí soy como muy obsesiva con dejar antibiótico vía oral en muchos de los pacientes que tienen este tipo de cirugías grandes. No sé si alguno de los médicos de la mesa redonda haga algún manejo diferente en estos pacientes. No, yo no. Creo que abordaste todo lo que normalmente usamos todos. Okay. Realmente no utilizo ningún antibiótico sistémico. Si acaso cuando hay alguna que se embarraron, que fue un choque, se le pone durante el transoperatorio algún antibiótico IV y no le vuelvo a poner ningún antibiótico vía oral, solamente lo que es tópico en gotas y cuando realmente, por ejemplo, antes suturaba yo cuando entraba por vías fondo de saco conjuntival, suturaba puntos o un sujete continuo, lo amarraba y era mucho lío estarle quitando las suturas. Ahora lo que hago es nada más 1 o 2 vueltas de sujete continuo y al día siguiente quito la sutura y se acabó y puras gotas de antibiótico y esteroide mixto. Ok. Doctor Víctor. Yo estoy de acuerdo contigo, Vero, y también con mis compañeros, toda la razón. Sin embargo, yo sí de entrada les dejo a todos antibióticos, no porque realmente esté indicado, sino porque ahora ustedes saben,
las demandas están a la orden del día. Entonces, si pusiste un material que pues, es externo al paciente, entonces si algo se complica, si pasa algo, oiga, usted no le puso, no le dio antibiótico, pasó esto. Entonces, realmente si les puedo decir es para curarme en salud o para estar más tranquilo y sobre todo para lo que les comenté, pero lo que dicen es cierto, ¿no? Así debe ser manejado un paciente y te felicito, ver una plática excelente. Te quiero agradecer de verdad por invitarme. Primero porque fue una plática excelente y segundo porque estuve presente en la plática de estoy con la presidenta, ¿no? Muchas gracias, Vero. No, Y al aparte contrario, gracias. con dos compañeros de veteranos como yo y un chavito como Tonati. No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Perdón, me interrumpa. Creo que tocaste un punto muy importante, Víctor, en la cuestión de los casos, como igual comentó Vera en la plática, son casos casi siempre, 90% de los casos, si no casi todos, van a ser médico-legales. Es muy importante también tener en cuenta que ya prácticamente ante la ley, si tú tienes un paciente con trauma, el que sea, tienes que estar apoyado por estudios de imagen. Eso es de cajón, así como comentaste lo del antibiótico. Yo creo que es igual la tomografía en nuestro ámbito de oftalmólogos y orbitólogos, pues obviamente la tomografía computada de órbitas, que como siempre me acuerdo con el doctor Alfredo nos decía, tienes que memorizártelo así como casi marcándome líneas como como tomografía computada de órbitas, cortes axiales y coronales, 1.5 milímetros, simple, ventana ósea. Siempre. Sí. Ok, Tonati. No era tan estricto eso, ¿eh? ¿Verdad que no? No, yo creo que, perdón, todavía estamos en una época que yo considero privilegiada. Les comentaba antes de empezar la plática que no lo iba a mencionar porque me sentía más viejo, pero no estamos viejos. Alguna vez tuve la oportunidad cuando era residente en mis primeros años de conocer al doctor Daniel Silva, que me lo presentó uno de mis maestros, el doctor Bonfilio Domínguez, y era impresionante cómo resolvían estos casos, ¿no? No contaban con Medport, titanio. Me comentaba que resolvían nosotros, digo yo, en la actualidad no me meto a tratar una fractura de la órbita si no tengo una tomografía. Sin embargo, en aquel entonces la placa simple era lo que les hacía guiarse y manejar a estos pacientes. Y pues cabe decir, no sé si seamos ahora malos cirujanos, malos clínicos, lo que sea, pero en aquel entonces eran muy buenos, ¿no? Y les quedaban muy bien, o a lo mejor porque se trataba del doctor Bonfilio Domínguez Cuevas o del doctor Silva, ¿no? Por otro lado, recuerdo muy bien al doctor, a otro de mis maestros, al doctor Tobí Pomar y amigo, que siempre me decía que las fracturas siempre van a estar peor de como se ven en la tomografía, y es cierto. No sé ustedes qué opinan o cómo los han visto, pero yo a mi modo de ver, siempre están peor de como se ven en la tomografía. En la tomografía. Sí, no, efectivamente, una cosa es lo que tú ves en la tomografía y ya cuando estás frente al paciente es otra cosa completamente. Digo, no es un caso de fractura, me acuerdo que hace como 2 años, es mi único, digo, estoy en Mérida, no veo tantos baleados, mi primer baleado, y me acuerdo que el caso lo platiqué con Memo Salcedo, de que al tipo se lo habían querido ejecutar y la bala entró aquí, pero no entró a cráneo, pasó y salió por el ojo. Y pues yo le hago tomografía, todo así listo, le preparo placas y todo. Y cuando entro a la cirugía, entré con el neurocirujano, me dice, ¿qué le vas a hacer? No, nada más aquí, quítale, córtale de vida, de adiós, esto. Acá hacen 2 preguntas muy interesantes. Uno dice, buenas noches, ¿qué tan factible es reparar una fractura que tienen oftalmos después de 6 meses? ¿Cuál es su opinión de ustedes? Bueno, yo creo que las fracturas, una de las complicaciones más frecuentes de las fracturas, pues una es que te quede el paciente con diplopia y la segunda es que te quede con enoftalmos. Y son de las cosas que el paciente a veces no entiende, que a veces esto es muy frecuente. Yo creo que el reparar esto, pues es posible. El punto es que siempre hemos tratado de ver qué es lo que tenemos que usar para poder reparar esto. Hace poco yo tuve la oportunidad de reparar un enoftalmos y ya ahora venden de Medport una especie como de cuña
que tiene una porción un poquito así como si fuera un engrosamiento en la parte posterior. Hay que meterlo muy posterior para que podamos lograr eso, o sea, detrás del globo ocular debe quedar esa porción más elevada y no tan hacia adelante, porque evidentemente si dirigimos al ojo con este material o hacemos que se desplace hacia arriba, va a tener más diplopia. Entonces hay que emplear muy bien una técnica que nos permita colocar este implante de cuña que se pone muy atrás y realmente el volumen se repone muchísimo. La órbita tiene 30 centímetros cúbicos y realmente este material repone en gran medida ese noftalmus que tenemos residual. Pero no es nada fácil, hay que conocer muy bien la anatomía, hay que saber bien en dónde colocarlo para no hacer una compresión del nervio óptico de las estructuras que nos mencionaba Vero, pero realmente creo que funciona. Hay posibilidad de cuando tú tienes un enoftalmus ya muy prolongado o cierta fibrosis, pues simplemente agarras, hay Medport de 1 milímetro, de 2 de grosor que tú quieras, lo puedes sobremontar y entonces ya te da un volumen más grande para que puedas elevar el ojo o eliminar o disminuir un poquito la diplopia. Un caso que tuve la oportunidad de operar, Vero hablaba de que cuando tú entras a la órbita, al piso de la órbita, levantas el periósteo, vas levantando todo yo digo, como la maniobra de calcetín, vas levantando, jalando, jalando, hasta que sacas toda la grasa que está en el seno maxilar. Y realmente ahí es cuando te das cuenta del tamaño de la fractura. Entonces es lo que debes de cubrir el tamaño de la fractura. Decían una pregunta aquí, que si tienes una fractura de la pared medial y otra del piso, utilizas dos implantes diferentes o dos mallas diferentes. Entonces depende qué tan ancha, tan profunda, tan posterior sea la fractura, tanto de la pared medial como del piso, o si son diferentes o si es una sola. Tienes que tomar en cuenta todo eso para saber qué material vas a poner. Como dijo Vero, hay que poner, ya cuando son muy grandes, tienes que poner una malla de titanio y tratar de poner una malla de titanio en toda la extensión. Otra cosa, alguna vez me tocó una malla de estas nuevas que vienen como abanico, porque el paciente se quejaba y se quejaba de dolor y de dolor y no dejaba de quejarse de dolor. Cuando entré a ver qué estaba pasando o a quitarla si era necesario, realmente la malla de titanio en abanico estaba encima, no entre hueso y periósteo, sino estaba encima del periósteo y la grasa. Entonces, a los movimientos del globo ocular le dolía mucho a este amigo. Ya habían pasado 6, 7 meses. Lo único que hice fue quitar la malla de titanio. Ya había una fibrosis de todo eso. Y bueno, la posición del globo ocular no se modificó, pero sí se quitó el dolor. Entonces, siempre es necesario poner la malla o lo que ustedes vayan a poner, pero abajo del periósteo, entre periósteo y hueso. Eso es un dato muy importante, ¿no? Yo quisiera comentar que, ya por lo que dice Ernesto, siempre hay que revisar perfectamente. Hablando de noftalmus, lo primero que tenemos que checar y con estudios radiológicos es ver si no tenemos una hernia todavía residual de tejido de grasa. Eso es bien importante porque frecuentemente y sobre todo en fracturas posteriores es frecuente que quede un remanente de grasa y eso es lo primero que tenemos que quitar. Y de lo que comentaba Ernesto también de poner como si fuera pedacitos de Medport apilados, hay que tener mucho cuidado que no se pongan muy adelante porque si el ojo está dirigido hacia abajo vale la pena porque lo vamos a elevar, pero si está está en una posición adecuada y le ponemos eso, lo más seguro es que le vemos el ojo y vamos a darle una diplopia secundaria. Pero es una muy buena opción la que comenta Ernesto. Yo estoy de acuerdo con ustedes y además de que es un problema operar a estos pacientes por las secuelas que quedan, ¿no? Muchas veces hipoestesia o anestesia de toda la mejilla por lesión del infraorbitario. Me ha tocado retirar increíblemente que han puesto placas de titanio sobrepuestas, ¿no? No tiene sentido colocar dos placas de titanio.
retirarlo, la verdad también es muy, muy complicado. No solamente el hecho de retirarlo, sino que a la hora de estar traccionando los tejidos, puede uno lastimar otras estructuras. A mí me ha tocado resolver este tipo de problemas, como decía Ernesto, a veces colocando, incluso mandando al paciente a que le coloquen prismas. Hay que tener también cuidado, y Vero lo dijo perfectamente, cuando erróneamente hacemos una mala disección con la retracción palpebral, sobre todo en los abordajes que son guía piel. Sucede que erróneamente muchas veces se sutura con el objeto de sellar bien donde colocamos el implante, se sutura el periósteo y entonces se llegan a fijar fibras de los retractores del párpado hacia el periósteo y eso ocasiona una retracción palpebral, cosa que hay que tener en cuenta en el momento en que hacemos nuestra disección para liberar, como excelentemente lo demostró Vero en su video, tener todo el campo limpio y hacer un abordaje anatómico lo más perfecto posible para que en el momento en que nosotros colocamos las estructuras en su sitio, no tengamos este tipo de problemas. No llenar al paciente de suturas. Yo considero, no sé ustedes qué opinan, pero con 2 o 3 puntos que se colocan en el periósteo es más que suficiente y yo no cierro el músculo auricular. Y generalmente hacer la incisión de piel no pegada a las pestañas, sino 2 o 3 milímetros por abajo de las pestañas. La cauterización también es muy importante en ese sitio. No obsesionarse en estar cauterizando, como dice la doctora Monroy, eritrocitos, porque entonces la fibrosis, sobre todo hablando de pacientes que ya están operados anteriormente, que ya son reoperaciones, podemos tener más contractura de los tejidos, más retracción y más complicaciones. Otro tema importante es cuidar mucho el infraorbitario. Parece mentira, pero a veces con simplemente acercarnos el paquete, muchas veces quedan como secuela hipoestesias muy prolongadas, que eso le preocupa al paciente. Me dicen, oiga, es que no siento mi labio. Bueno, finalmente se recuperan, pero también es una estructura anatómica que hay que cuidar mucho. Así es. Y bueno, hace ratito que Víctor decía que iba a comentar de hace muchos años del doctor Silva. También me acuerdo que ahorita se me fue su nombre, de un expresidente militar que también estuvo con nosotros. Buen que día. Él siempre hacía, buen día, exacto, el doctor Buendía. Él hacía un abordaje Cadwell Look, que es un abordaje que creo que hasta los otorrinos ya no lo hacen, y entraba por el antro maxilar y luego utilizaba unas sonditas de estas que se usan de Foley, y le inflaba el globito y con eso dirigía todo el contenido del antro hacia arriba. Y entonces se aseguraba que no quedara nada de residuo del contenido orbitario en el antro maxilar. Entonces era su forma de resolverla. No sé si ustedes todavía piensan que es vigente algo de eso. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo ahí en el Instituto de Oftalmología en el Conde Valenciana. Todos ustedes lo conocen. Iba con nosotros Marco Rodríguez Perales y aprendimos a hacer la famosa técnica de globio, o sea, entrando por una incisión subsidiar que es, híjole, cómo es complicada. No, para nada. O sea, entras perfectamente bien por abajo del labio y la única estructura de peligro que puedes encontrar es la salida del nervio infraorbitario. Se despega perfectamente bien y entonces, como tú lo dijiste, se puede levantar todo el tejido que ya se hernió. Y bueno, tenemos 2 vías de abordaje, tanto la vía ya sea subconjuntival o transconjuntival, perdón, o subciliar, y esa vía de abordaje que nos permite realizar o tener un campo más amplio para poder llevar todo el contenido que se hernió hacia arriba. Así es, Víctor. Así es. Hay una pregunta aquí, dice, ¿qué tan factible es reparar una fractura que talmos después de 6 meses? Cuando ya hay fibrosis de todos los tejidos, ¿vale la pena repararlo simplemente o como tú dijiste, Alfredo, meterle algún otro implante, levantar el ojo? Yo creo que uno tiene que valorar muy bien esto. En alguna ocasión siempre se discutió si realmente todos los pacientes que tenían fracturas se tenían que operar. Y realmente me acuerdo de algún artículo que ahorita olvidé el nombre del autor,
y presentaron más o menos como 1000 casos o un poquito más. Y se dieron cuenta que gran parte de los casos en un grupo estaban los operados y los no operados. Y realmente las estadísticas mostraron que casi los dos grupos habían quedado parecidos, ¿no? Entonces, realmente, cuando tenemos un paciente que de por sí ya implica 6 meses en donde los tejidos ya están perfectamente cicatrizados, habrá que valorar qué es lo que vamos a hacer. O sea, qué es lo que voy a ganar con esa cirugía. ¿Tiene un enoftamo residual? Bueno, esa es una opción. ¿Tiene una diplopia? También esa es otra de las cosas que tenemos que pensar. Y por último, si tiene compromiso del linfonovitario. Si hay algo de eso y para el paciente es muy molesto, por supuesto que se tiene que ver la opción de poder arreglar eso. Pero siempre en la cabeza llevar que va a ser mucho más difícil que la primera vez. De hecho, yo tengo como premisa que cuando a mí me llega un paciente y estoy seguro de que el paciente tiene una fractura, yo no me espero una semana, 15 días y no entro luego, porque los tejidos los puedo manejar sin problemas. Pero en el caso de 6 meses, definitivamente sabemos de entrada que va a ser una cirugía mucho más difícil, que habrá que valorar qué es lo que vamos a corregir y evidentemente pues ver las posibilidades de que esto llegue a buen término. Entonces sí se puede corregir, por supuesto. Que es más difícil, por supuesto que es más difícil. Eso no hay duda. Dice, una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo esperas del inicio del traumatismo para operarlo? Ya Vero decía que, pues, que hay que desinflamarlo algunos días o algunas horas. La verdad es que cuando llegan a un nivel de hospital privado, no los puedes dejar unos días o ingresarlos y luego al otro día egresarlos y decirles regrese en 8 días para operarlo. Lo tienes que desinflamar, ya sea con esteroides sistémicos o vía intravenosa, y entonces desinflamar lo que más que puedas, quizá al día siguiente o hasta que la aseguradora te lo autorice, alguna cosa así, pero máximo al segundo día lo tienes que operar. Ya puedes dejar los tejidos y puedes retraer los párpados y hacer que no te cueste tanto trabajo, pero no lo puedes dejar ni internado 8 días, ni con tiempo. Lo tienes que operar, si acaso, al segundo día, ¿no? No puedes dejarlo tanto tiempo. Sí, Sobre nosotros todo como la mayoría de los pacientes que manejamos son del Hospital de la Luz y llegan de forma ambulatoria, en ellos sí no tenemos problema por dejarlos 10, 15 días con tratamiento antiinflamatorio y operarlos. Pero sí entiendo que en otro tipo de instituciones, sí, cuando te llaman es para mostrarte la tomografía y literal ya para operarse. Y sí, digo, también se puede con los tejidos inflamados sin ningún problema. Yo por eso les decía que muchas veces yo le pedía al anestesiólogo que en lugar de 8 le pasara 16 miligramos de Dexa para que desinflame rápido y siempre después de operado igual prednisona vía oral para que desinflame más rápido todavía, considerando obviamente esas, digamos que eso que se presenta en muchos hospitales. Yo creo que aquí el consenso sería, obviamente, si vamos a entrar a operar un paciente de fractura de piso, es que tiene que estar desinflamado, ya sea si logramos desinflamar en las primeras 48 horas o en la primera semana o 2 semanas, ¿no? Hay que tener en cuenta igual algunas fracturas o traumas oculares. No, es por eso que es importante el mecanismo de lesión. No solamente tiene la fractura de piso, sino que puedes también tener otra cosa. Me acuerdo que una vez operé a un niño con un lápiz. Tenía fractura porque se habían golpeado el ojo, pero también le habían clavado un pedazo de lápiz. Entonces, es ahí importante es tener tu estudio de imagen, porque es donde sale. Acá hay algo, ahorita tocando el tema de los niños, y esa pregunta quiero hacerla a toda la mesa. En su experiencia, ustedes tienen mucha más experiencia que su servidor. En su experiencia, ¿cuándo usar materiales absorbibles? ¿A partir de qué edades en pacientes pediátricos versus a partir de qué edad ya cuando están más adolescentes? ¿Cuál es su margen de edad en varones y en mujeres? ¿Absorbibles te refieres como al lactosor? El lactosor, a mí me gusta usar más el cartílago de la uretra. Y ya sea decidir, ¿no? Lo voy a colocar
lactosoro cartílago versus Medpor titanio. Bueno, si tengo un niño y tengo a la mano, es una fractura que no compromete el reborde, definitivamente yo uso el Medpor, a mí el Medpor siempre me ha gustado mucho, yo no tendría ninguna, el Medpor es un material que está hecho de poros por donde entra el tejido fibrovascular y después se va a formar, en teoría dicen que se va a formar hueso, realmente esa etapa yo no la vi, pero sabemos que es un material que se integra perfectamente con el mismo tejido del paciente, entonces yo no veo ningún problema en ese sentido. Yo Yo creo también que en los los niños niños, uso Medport. igual que tú, pero También en los niños yo uso Medport. sobre todo lo que tú mencionaste, o sea, ese tipo, yo diría que la indicación quirúrgica en niños es, sobre todo en aquellas fracturas de entrampamiento tipo de puerta, que tienes una compresión del recto inferior y que es una fractura importante, entonces entrar a repararla, ¿no? Pero generalmente en otro tipo de fracturas de otras paredes, por lo regular no, excepto yo creo que sería de las pocas condiciones en las cuales está indicado hacer una reparación quirúrgica en un niño. Y no sé ustedes qué opinan, ahora es el otro lado de la moneda. Generalmente, si nos llega un paciente, me va a permitir preguntarles, si nos llega un paciente 2020 con una fractura muy chica en el piso de la órbita, ustedes lo operarían, no tiene, está prácticamente asintomático, solamente está por tomografía, una fractura muy chiquita. Yo me adelanto, yo no lo opero, ¿ustedes lo operan? No, tampoco. No. No. Lo No. que menciona el doctor Medina es bien cierto. No todos los pacientes, por el hecho de tener una fractura, son quirúrgicos. Eso es cierto. Y yo si no cumple los criterios que se mencionaron, es una fractura pequeña, que el oftalmos es menos de 2 milímetros, que no tiene restricción importante, aunque yo vea la fractura, si es pequeña, como bien dice el doctor Medina, hay fracturas que no son necesariamente candidatas para ser operadas. Sino, Sin no lo embargo, operaría definitivamente, sino. Sin embargo, perdón, tuve una experiencia hace muchos años. Tuve una paciente de CAN que me llegó con los datos clínicos que les di una fractura muy chiquita, sintomática, y sin embargo le tuve que decirle, digo, mira, no está indicado operarte, pero en el momento en que tengas algún problema me avisas. A los 6 meses, una joven de 25 años se presentó, me dijo, oiga, doctor, es que pasaron ahora 6 meses y la gente me empieza a notar que mi ojo se empieza a hacer chiquito. Afortunadamente le había yo dicho, no tuve problema, seguramente es una paciente que si no le digo, ay, me lo dijo, dice, oiga, mi trabajo, yo soy el decano, yo vivo del aspecto físico, entonces, ¿qué me sugiere? Y la tuve que operar, le tuve que poner un implante de Medpor muy chiquito y con eso logré quitarle el poquito de noftalmos que tenía. Y yo creo que, digo, con todo lo que ustedes dijeron, es cierto, yo de entrada no lo operé, pero yo creo que siempre con todas las cosas que hemos platicado y cómo están las demandas en la actualidad, sí es bueno avisarle a un paciente que tiene una fractura que es muy chiquita, que no amerita procedimiento quirúrgico en el momento, pero que quizás más adelante, si tuviera algún síntoma o algún signo, es importante que recurra para tratar de repararla. Hay veces que las fracturas, por ejemplo, del piso de la órbita, no tienen un descenso probablemente se abrió un poco el periósteo, pero no hay un descenso de la grasa orbitaria. Y cuando no hay ese descenso y no está en la corredera del músculo recto inferior, por ejemplo, o del recto medial, y está fuera de ese nivel del músculo, el agujero, pues hay veces que no vale la pena meterse a operarla, ¿no? Y porque son muy posteriores o porque son muy pequeñas, ¿no? Alguna vez recuerdo una pacientita que iba en la montaña rusa, cuando existía la montaña rusa, que agarra y frenón de la montaña, golpeó con su puño y se fracturó algo muy pequeño, ha de haber tenido 20 años, alguna cosa así. Yo dije, la verdad es que te puedes meter en más líos por tratar de abrir y mejorar todo eso porque era realmente pequeño, ni siquiera se había modificado el infraorbitario y la volví a ver años después y nunca tuvo ningún problema, ¿no? Creo que
que son las veces que dices, bueno, creo que valió la pena manejo conservador sin tocarle nada, ¿no? Así es. Sí, yo vuelvo al artículo ese que comentaban, que muchos pacientes se quedaron sin hacer nada, sobre todo fracturas pequeñas, y realmente el aspecto después de mucho tiempo pues era prácticamente normal. Entonces sí, a lo mejor sí hay anécdotas sobre eso, pero en general yo creo que hay cosas que no se necesitan operar. Oye, Incluso, perdón, incluso hay muchos pacientes que cuando les hacen una tomografía para alguna situación diferente, descubren que tienen por ahí una fractura, por ejemplo, de pared medial, de la que nunca se habían realizado ningún estudio antes, y lo encuentran como un hallazgo y de pronto recuerdan algún trauma que sí tuvieron y fue una fractura que nunca se operó y no tiene el paciente ninguna, ni secuela, ni complicación, ni nada. Y a veces son fracturas grandes de pared medial que ahí las tiene el paciente presentes. una pregunta. En las fracturas de la pared de la órbita, ¿por dónde entran? ¿Qué hacen? ¿Cuándo vale la pena operarlas? Que están atrás del ecuador del globo ocular. Hay este doctor Alfred José Pérez Moreiras nos enseñó una técnica para entrar por el surco supratarsal, y ustedes la utilizan. ¿Por dónde se meten a la pared medial de la órbita? Aperturas. A mí me ha gustado mucho entrar por piso. La verdad es que por piso me ha funcionado muy bien, porque lo que yo les mostraba en el esquema es que muchas veces pensamos que el piso es una estructura cuadrada, el piso es un triángulo. Entonces, si nosotros liberamos muy bien el piso, podemos una placa desplazarla y al momento de estarla desplazando ya estamos cubriendo una parte del piso. Sin embargo, he visto personas que operan muy bien y entran a nivel de carúncula y por carúncula se siguen a todo el piso sin ningún problema. A mí se me hace más fácil por el piso, no sé los demás. Perdón, yo me escuché. El abordaje fractura. quirúrgico, en caso de pared medial, ¿qué abordaje te gusta? O sea, tu entrada, a mí me gusta usar caruncular y también, como dice, por piso. Cuando hay que reparar pared medial. Ajá. Les decía que el doctor José Pérez Moreira nos enseñó una técnica donde entraba por el surco supratarsal, inmediatamente te metes al periósteo y por ahí te puedes meter hasta el fondo, o sea, sin tocar las etmoidales ni nada de eso, ¿no? Entonces, perdón, en caso de qué tipo de fracturas, Ernesto. fracturas de la pared medial. Es lo que no te alcancé a escuchar, como en sus abordajes para tumores de la órbita. Exacto. Sí. Él usa mucho ese abordaje. Y la verdad es que con microscopio, sin microscopio, es muy, muy cómodo, no dejas una gran cicatriz y simplemente sí es fácil entrar. Al principio como que te cuesta trabajo, no localizas, si son muy profundas, no localizas fácilmente la fractura, pero ya que la localizas, te metes directamente y ha sido bastante útil esa técnica, ¿no? Entra con el microscopio, ¿no? Sí, yo no he entrado con el microscopio. Pero te refieres a una pared perdón, una fractura de solamente pared medial. Pared medial, sí, pared medial. Yo creo que sí, sí, lo hemos hecho, sobre todo, yo no he realizado, pero hablando de tumores, pero sí es cierto, te da un buen, no un gran campo, pero sí un buen abordaje y que no invades otras estructuras. Sí, yo cuando es cuando compromete piso y pared medial, siempre entro por piso, pero cuando compromete las dos, cuando compromete solamente pared medial, sí, por carúncula. Por ahí es un poquito más difícil, pero me acomoda bien esa vía. Yo también, a mí también, cuando es una pared medial, yo entro por carúncula, y si es mixta, si es combinada, piso y carúncula. Realmente yo el abordaje por el surco no lo he hecho. Pues yo creo que los que hemos hecho cirugías realmente, yo creo que es un abordaje que está muy bien y no lo he probado, pero lo voy a probar. Yo creo que debe ser muy fácil ese abordaje, igual que el piso. Yo no creo que sea mayor problema. Aquí alguien, perdón,
Adelante, Ernesto. No. Adelante, Tony. Aquí alguien pregunta, ¿qué tan importante es la prueba de puntos de Word? Y si la utilizan. Digo, yo sí la uso en criterio para... Un criterio que puedes utilizar para decir si lo opero o no lo opero es realmente que tengas la diplopia aquí enfrente o una mirada hacia abajo, que es lo que más usamos, ¿no? He tenido pacientes que tienen diplopia en extremo lateral o hacia arriba muy en extremo y a veces me espero y mejoran. No necesariamente lo opero. No sé qué opiniones tengan ustedes sobre los puntos de Word. Híjole, yo no los uso. Sí, no, la yo no verdad es los que uso. no los uso, digo, utilizo otras cosas de la clínica, pero no, honestamente no los uso. No sé Ahora, los uno de los problemas que ahora vamos a tener o ya tenemos en los hospitales privados sobre todo, donde con los maxilofaciales, ellos cuando ven una fractura de la órbita, luego se abalanzan al piso de la órbita y nos dejan las otras complicaciones de la pared medial o del techo o de lo que sea. Y luego el problema es que no sé cómo le hacen, pero dejan unas diplopias muy importantes que luego las tenemos que estar manejando. La verdad es que eso ha sido un problema con los maxilos, así es que no sé, la verdad es que no sé si seguir trabajando así en combinación cuando ellos quieren hacer una parte y nosotros otra. Es complicado ese tema, ¿no? A mí también me ha tocado pacientes que llegan operados de instituciones donde los operaron los maxilofaciales y sí, evidentemente los mandan porque ya les pusieron la placa, pero el paciente tiene la diplopia, o sea, el tejido quedó la placa puesta, pero el tejido quedó entrampado y sí, realmente es un dolor de cabeza retirar la placa que colocaron para poder revisar qué fue lo que quedó y de veras a veces uno entra con mucho miedo porque al momento de estar retirando la placa sientes que vas a arrancar el músculo porque a veces te lo mandan después de estarlos observando 3 meses, 4 meses y viendo que no mejoran, ya lo mandan con el oftalmólogo y tú entras a quitar la placa con miedo de traccionar el Medport y traerte alguna otra cosa. La verdad es que sí es muy complicado, ¿eh? Reoperar a un paciente es un dolor de cabeza. Otro error que he visto he visto de maxilos es como no tienen la experiencia con la anatomía de la órbita, casi siempre cuando nosotros tenemos como una pequeña elevación cuando te vas acercando al foramen y si la fractura es muy grande y ellos exponen toda la fractura, a veces literalmente colocan la placa y la meten al seno maxilar. O sea, se van así derechos en lugar de irse ligeramente hacia arribita. Es como debe de ser. Entonces, ese error igual he visto en algunos casos. A mí me ha tocado peor, no solamente eso, sino ver pacientes que han estado a punto de ser operados y que presentan hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. Y bien Vero lo dijo, hay que explorar bien al paciente. Está contraindicado operar a un paciente que tenga una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina, aunque sea la fractura que sea, no está indicado operar. Sí, no, definitivamente siempre el ojo va a tener prioridad sobre el resto de las estructuras y esto sí puede ser una causa de demanda porque al momento de operar una fractura, la manipulación que hacemos con los maleables o con el resto de las cosas podría empeorar la situación del ojo. Entonces sí es bien importante este tipo de pacientes, no, definitivamente yo tampoco lo operaría. Si tiene algo en el ojo. Aquí hay una pregunta que dice, es muy importante, ¿cómo indica la TAC para una fractura orbitaria? Sí, la contesté abajito, le hizo una doctora, se la contesté aquí abajito, le puse tomografía computada de órbita simple en cortes axiales y coronales de 1.5 milímetros con ventana ósea. Muy bien, Tonat. Tocaste un tema muy bueno, Víctor, y la importancia de nuestra exploración física con el paciente. Hay que recordar que no solamente vamos a tratar una fractura, sino que si el paciente, por ejemplo, tiene una recesión angular de más de 3/4 partes de todo lo que es pues la parte lateral del listo, esa recesión angular puede tener secuelas
a futuro y a veces se nos va. Es decir, es típico que el paciente luego se queja de que usted no me dijo. Pues, por esa razón hay que explorarlos muy bien, ¿no? Que pueden haber secuelas propias del ojo más que de la fractura. Así es. Okay. Sí, la verdad es que es un tema bien interesante, pero nos falta mucho de este tema. Es un tema muy bueno, o sea, tienes muchas variantes para explorar con fracturas. Así es. Híjole, estamos un poquito sobre tiempo porque la plataforma la van a usar para otra actividad de la Sociedad Mexicana de Oftalmo. Entonces tenemos que terminar por hoy la sesión. Hubiéramos querido seguir, pero de verdad ya estamos contra el tiempo por el uso de la plataforma. Entonces queremos agradecerles a todos que nos hayan acompañado hasta este momento, que estén con nosotros. Como les decía, para lo del manual, no es que nos manden ustedes el celular, es si me mandan a mí un WhatsApp a mi número de celular, yo de forma inmediata de verdad les mando el manual. Está de verdad muy padre, está muy bueno y vale muchísimo la pena porque abarca muchísimas patologías, muchísimas cosas. Entonces, yo en un ratito a los que ya me mandaron WhatsApp, les empiezo a mandar el manual. Hoy mismo lo reciben. Quiero agradecerle al doctor, a Víctor, al doctor Medina, al doctor Natera, a Tonat, por supuesto, el que hayan estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un placer estar con ustedes, escucharlos y sobre todo aprender todos en conjunto, porque finalmente estas actividades de eso se trata, de que todos aprendamos en conjunto. Para eso estamos aquí. Así es que muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en las demás sesiones y nos vemos el día de mañana. Gracias, Vero. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.